Bendiciones a todos los hermanos que nos sintonizan nuevamente por estas plataformas virtuales. La Iglesia Cristiana Cuadrangular de Costa Hermosa se complace por compartir la palabra del Señor con cada uno de ustedes. Seguidamente les invito a abrir sus Biblias en el libro de Salmos, capítulo 66. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo número 8. Dice: leemos la palabra del Señor bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aclamad a Dios con alegría toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza. Decid a Dios cuán asombrosas son tus obras, por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantarán a tu nombre. Venid y ved las obras de Dios, temible en hechos sobre los hijos de los hombres. Volvió el mar en seco, por el río pasaron a pie, allí en él nos alegramos. Él señoreará con su poder para siempre, sus ojos atalayan sobre las naciones, los rebeldes no serán enaltecidos. Bendecid pueblos a nuestro Dios y haced oír la voz de su alabanza. Damos gracias al Señor por su palabra y vamos a estar orando para poner en manos de Él este servicio. Amado Dios y Padre Celestial, Señor, te damos muchas gracias por permitirnos este tiempo tan especial. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad y por tu hermosa presencia que sabemos está con cada uno de nosotros. Señor, te pedimos de todo corazón que este servicio sea de gran bendición. Te pedimos que tomes el control de todo, Señor, y asimismo que la palabra que tú has traído para cada uno de nosotros sea atesorada en nuestros corazones. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios está aquí. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le canto Él me puede oír. Dios está aquí. Dios está aquí. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le canto Él me puede oír. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le canto Él me puede oír. Le puedo sentir como aquel que está a mi lado, le puedo sentir muy adentro de mi corazón. Le puedo sentir como aquel que está a mi lado, le puedo sentir muy adentro de mi corazón. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le canto Él me puede oír. Tan cierto como el aire que respiro, tan
cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le canto Él me puede oír. Tan cierto que cuando le canto Él me puede oír. Te damos gracias, Señor. Bendiciones, Iglesia del Señor. Les habla su hermano Juan. Y en esta hora le damos gracias a Dios por este día precioso que nos ha regalado, por todas las bendiciones que ha derramado sobre nuestras vidas. Y en este momento vamos a compartir una palabra que es un pasaje, es algo extenso, pero vamos a leerlo todo. Y vamos a estar buscando en la carta a los Romanos el capítulo 8, del verso 28 al verso 39, que lleva por título Más que vencedores. Y leemos la poderosa palabra de Dios con el poder, la autoridad y la unción del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice la palabra: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos daría también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor añada bendición a tu santa palabra. Te damos gracias, Dios. Gracias, Padre amado, por esta palabra tuya. Gracias por haber inspirado al apóstol Pablo y habernos dejado esta palabra para enseñanza, para edificación a nuestras vidas, para conocerte más a ti, Dios. Y en este momento yo te pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que haga rema en nuestros corazones, que haya convencimiento en nuestros corazones y que quede grabada en nuestra mente y en nuestro corazón para poder colocarla por obra. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y te damos gracias. Amén y amén. Vemos la carta de los Romanos, específicamente en el capítulo 8, del verso 28 en adelante, tiene como un contexto. Era que la iglesia estaba en persecución, la cual estaba siendo sometida a una persecución, y estaba el apóstol Pablo en medio de esa persecución dándole una voz de aliento a la iglesia. Esa persecución consistía en cogían a los hermanos, los separaban, los torturaban, los crucificaban, los mataban,
los metían a los circos romanos para que los leones se los comieran. Y decía el apóstol Pablo en el primer versículo, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme su propósito son llamados. Él tenía, y nosotros tenemos la seguridad, que todas las cosas para los que aman a Dios están estipuladas para nuestro bien. Vemos que esta es una de las grandes promesas que hay en la palabra para todos los hijos de Dios. Pero como cada una de las promesas tiene un requisito, y el requisito lo podemos ver en la parte A. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios. O sea que para que todas las cosas obren para mi bien, todo lo que suceda a mi alrededor, yo debo amar a Dios. Como dice el mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. Y eso nosotros lo podemos llevar y, digamos, comparar con el amor que podemos sentir por nuestra familia. Si yo digo que amo a mi esposa, si yo digo que amo a mis hijos, yo no hago nada en contra de ellos, yo no hago nada que le pueda causar daño a ellos, yo no hago nada que los pueda herir. Asimismo, si yo digo que yo amo a Dios, yo no puedo estar haciendo cosas que están en contra de su voluntad. Yo no puedo estar haciendo cosas que sabemos que por la ley es pecado. Porque el Señor se va a doler de la forma como nosotros actuemos cuando lo hacemos de esa manera. Si yo hago algo en contra de lo que está estipulado en la palabra de Dios, el Señor se va a doler, porque un hijo suyo no le está obedeciendo. Entonces, si yo me quiero hacer partícipe de esta gran promesa, que todo lo que va a ocurrir a mi alrededor va a ser para mi bien, yo debo amar al Señor primeramente. Y vemos, después de este primer texto, del primer versículo, comienza algo que se le conoce en la Escritura como la cadena o la escalera de la gracia, que son los 5 grandes privilegios que tenemos los hijos de Dios. Y eso comienza en el versículo 29. Y dice la palabra, porque a los que antes conoció, en Cristo Jesús nosotros somos conocidos de antemano. Jeremías capítulo 1 verso 5 dice, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. El Señor nos conoció antes de que nosotros fuésemos formados en el vientre de nuestra madre. Y ese es el primer eslabón, ese es el primer escalón de esa cadena o de esa escalera de gracia para los que aman a Dios. El segundo es que dice la palabra, también los predestinó. En Cristo somos predestinados, ¿para qué? Nosotros somos predestinados para ser hechos hijos de Dios. Dios nos ha predestinado para ser sus hijos, para ser nuevas criaturas, como dice 2 de Corintios, capítulo 5, verso 17. Pero somos predestinados para cumplir el propósito de Dios, ese propósito eterno de Dios en nuestras vidas. Nosotros hemos sido predestinados para ser semejantes a Jesús, porque dice la palabra, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Nosotros hemos sido predestinados para que lleguemos, como dice la Escritura, a la estatura del varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo, para que nuestro ser, nuestro carácter sea formado de acuerdo a la estatura de ese varón perfecto que es nuestro Señor Jesús. Por eso Jesús vino aquí a la tierra, primero para redimirnos del pecado
Y segundo, nos vino a dar ejemplo en todo, dice la palabra. En todo nos dio ejemplo. Tercer escalón o tercer eslabón de la cadena. En Cristo somos llamados. Dice la palabra que muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Nosotros somos llamados en el Evangelio. Significa ser llamado es más que ser salvo. Nosotros hemos sido llamados para servir a Dios, para servir en la iglesia. Nosotros hemos sido llamados por nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra que Él nos llamó y nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros hemos sido llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Hemos sido llamados para predicar la palabra de Dios. Hemos sido llamados para enseñar la palabra de Dios, para compartir la palabra del Señor. El cuarto eslabón es que nosotros somos justificados, sigue diciendo la Escritura. A los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. En Cristo Jesús somos justificados. La sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo nos justifica, nos limpia, nos redime de todo pecado. Y esa misma sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo es la que pedimos que sea impregnada, que sea ungida en nuestros seres, en nuestros corazones, para protección en estos días. El cuarto, ese eslabón, es que como hemos sido justificados, cuando la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, que nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesús como único Señor y Salvador de nuestras vidas, esa sangre nos limpia de todo pecado. Y cuando el acusador quiere ir al Padre Celestial y señalarnos, porque eso es lo que hace Él, nos acusa, nos señala de que hacemos algo, nuestro Padre Celestial no nos ve a nosotros, sino ve la sangre de su Hijo derramada sobre nosotros y nos perdona de todo pecado. El quinto eslabón en la cadena, como sigue diciendo, dice, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Nosotros hemos sido llamados en Cristo Jesús para ser glorificados. Nosotros vivimos y andamos por fe. Juan 17, 20 al 23 dice, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Nosotros hemos sido glorificados por nuestro Señor Jesucristo. Y cuando Él venga por su iglesia, seremos levantados y ya dejaremos esta carne corruptible y ya entraremos en un cuerpo glorificado. Él nos va a glorificar. La gracia de nuestro Señor Jesucristo es suficiente para nosotros, porque en ella se afirma en la palabra. Segunda de Corintios capítulo 2, verso 9, 8 dice la palabra, y poderoso es Dios para hacer todo, para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas lo suficiente, abundéis para toda buena obra. La gracia de Dios es suficiente para nosotros porque se afirma en la palabra, pero también se confirma con la experiencia, así como dice Romanos 8:28, que para los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. La gracia de Dios se garantiza por las promesas. Segunda de Corintios capítulo 1, verso 20 dice la palabra, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. La gracia de Dios es suficiente en nuestras vidas porque se lleva a cabo por el poder de Dios. Porque nos asegura por la presencia de Dios, así como dice
Isaías 41:10. No temas, no desmayes, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, que es nuestro Señor Jesucristo. La victoria en Cristo Jesús es una victoria que nosotros hemos obtenido sobre el pecado, por la gracia. Romanos 6, 14 al 17 nos dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Nosotros tenemos victoria en Cristo Jesús sobre el pecado. Tenemos victoria en Cristo Jesús sobre Satanás, por la fe. Primera de Juan, capítulo 5, verso 4, dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nosotros vencemos al mundo por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y como decía, que esa victoria que tenemos en Cristo Jesús, la tenemos sobre Satanás por la palabra. Así como el Señor, cuando fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por Satanás, y Satanás lo comenzó a tentar, él comenzó a defenderse por medio de la Escritura. Y a todo lo que Satanás le decía: escrito está, escrito está, escrito está. Porque por la palabra de Dios es que nosotros vencemos al enemigo. Tenemos victoria en Cristo Jesús sobre todas las circunstancias de la vida. Romanos 8:37 nos lo dice: antes en todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, que es nuestro Señor Jesús. La victoria en Cristo Jesús la tenemos sobre el miedo a la muerte. Hebreos 2:15 nos dice: librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbres. Nosotros, como hijos de Dios, no debemos tener temor de la muerte. Nosotros debemos estar seguros que todas las cosas nos ayudan para bien. Y en estos momentos en que estamos viviendo aflicción, donde se está dando esta pandemia en todo el mundo, este virus, hay muchas personas que se han atemorizado. Hay muchas personas que han muerto. Hay muchos cristianos, pastores, que han fallecido. Pero déjame decirte algo. Si hay algo que yo tengo muy claro, es que para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y que no va a haber poder alguno que nos pueda separar del amor de nuestro Señor Jesucristo. En esta hora yo te invito a que me acompañes en una oración para rendirnos a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Si tú, amigo, que me estás viendo y me estás escuchando a través de este medio, no has hecho la oración de fe, yo te invito a que hagas esta oración de fe. Una oración que va a llegar al trono de la gracia de nuestro Señor. Te invito a que cierres los ojos y que puedas decirle: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. A ti te alabamos, oh Dios, grande, omnipotente, omnipresente y omnisciente. A ti te adoramos, Señor Jesús. Alabamos y bendecimos tu nombre, que es sobre todo nombre y en el cual toda rodilla se va a doblar y toda lengua confesará que Jesús ese es el Señor. Te pedimos, Padre amado, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por todas las personas que nos están viendo y por aquella, Señor, que va a realizar esta oración de fe. Yo te pido, Señor, que abras las ventanas de los cielos y escuches esta oración. Señor Jesús, te recibo en mi corazón como mi único Señor y suficiente Salvador de mi vida. Deja mi nombre escrito en el libro de la vida y bórralo del libro de la condenación. Yo te pido ahora que entres a mi corazón y llenes el vacío que hay en él.
y que seas tú, Espíritu Santo, convenciéndome de pecado, de justicia y de juicio, y que seas tú, bendito Dios, llevándome por senda de justicia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pido. Gracias, Padre, que estás en los cielos, te alabamos, te bendecimos y glorificamos tu nombre, Señor, y te damos a ti toda la gloria, la honra y la victoria. Y te pedimos, mi Dios amado, que seas tú con nosotros, ayudándonos, guardándonos y protegiéndonos en todo momento, Señor. Que la sangre preciosa del Cordero inmolado de nuestro Señor Jesucristo sea rociada sobre nosotros para perdón, para redención de nuestra alma, para poder tener acceso a la vida eterna y para que nos proteja contra toda pestilencia que se haya levantado en este mundo. A nosotros y a todos nuestros seres queridos te lo pedimos y te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados. Dios les guarde.